Concluido el debate, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo. Muchas gracias, señor presidente. He solicitado, de acuerdo a una lista presentada a su presidencia, que primero van a participar los ministros que han sido requeridos con algunos comentarios o algunas preguntas, antes que yo pueda intervenir en la parte final. Tiene la palabra el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Buenas noches, por su intermedio, presidente, mi saludo al Congreso de la República. Se han planteado varias preguntas, déjenme empezar respondiendo algunas. Voy a focalizarme en 5 temas que han sido recurrentes y estoy seguro que la semana entrante, que venimos a debatir la ley de presupuesto para el año 2014, habrá amplia oportunidad de poder ahondar en preguntas más específicas. En ganas del tiempo voy a conversarles rápidamente las inquietudes que tienen sobre el estado actual de la economía y la proyección que tenemos como primer punto. Segundo punto, lo que efectivamente es la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional, en particular en el tema de inversiones. El tercer tema, que tiene que ver con la situación del canon, gravamen minero y descentralización. El cuarto punto tiene que ver con los proyectos de asociación público-privada y proinversión. Y lo quinto, lo que se concierne a los temas de competitividad, que son los temas que han sido recurrentemente mencionados por los señores congresistas el día de hoy. Creo que unas cifras son importantes. Voy a comenzar por la economía, porque ciertamente no vivimos en un mundo aislado de lo que pasa fuera, pero no todo es responsabilidad de lo que pasa fuera. Evidentemente hay factores externos y factores internos, pero yo acá voy a ser bastante claro y bastante fáctico en las cifras. El mundo, entre el año 2006 y el 2011, sin incluir la crisis global, crecía en torno a 5%, o más allá de 5%, el mundo. Y en los últimos 2 años, 2012 y 2013, ese crecimiento global ha bajado, está por debajo de 3%, el mundo. América Latina, en ese mismo periodo, del 2006 al 2011, crecía por encima del 5%. Y en los últimos 2 años ha reducido ese crecimiento a la mitad, 2,5%. ¿Esto qué significa para nuestro país? Que evidentemente, al ser una economía abierta, interconectada por el comercio, interconectada por los flujos de capital, ha registrado un menor crecimiento en línea con este menor crecimiento global. Igual, nuestro nivel de crecimiento para este año y el año entrante duplica el promedio de la región. Entonces, déjenme también hablarles un poco de los temas que están detrás de este crecimiento. La inversión, que ha sido tanto mencionada con bastante, digamos, en reiteradas ocasiones. Y ya la congresista Espinosa mostró unas cifras, pero acá voy a ser muy específico. El 2011, ¿cuánto se invirtió en el país? Se invirtió un monto, tanto el sector público como el sector privado, sea este nacional o sea este extranjero, 40.000 millones de dólares al 2011. Y en estos 2 años, esa inversión se ha incrementado en un 50%. Hoy en día eso significa 60.000 millones de dólares entre inversión privada o inversión pública. ¿Esto qué significa como porcentaje del producto? Que hemos pasado de un nivel de 25 puntos del producto a un nivel histórico de casi 30 puntos del producto en la actualidad. Son datos observados. Con respecto a la inversión extranjera directa que fue aludida, la congresista Espinosa mostró un dato, pero déjenme contarles el dato del 2013.
donde ya hay estimados firmes, estando ya al 15, digamos, de noviembre del presente año. La inversión en los últimos años extranjera se ha duplicado en el país. Ha pasado de poco más de 8.200 millones de dólares a un nivel cercano a los 16.000 millones de dólares. Vale decir que en 2 años, del 2011 al 2013, se ha duplicado la inversión extranjera directa en el país. Son datos reales. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva, porque evidentemente hay factores externos y hay factores internos, y en ellos obviamente debemos esmerarnos para sostener el crecimiento que requerimos como país, como lo comentó el Premier, como mínimo un 6% hacia adelante. En este mismo periodo, y déjenme, digamos, cuál es la calificación, que ustedes ya la conocen, pero más importante que a los 2 meses de gobierno, todas las agencias de calificación crediticia le han hecho una mejora, y recientemente se ha hecho lo mismo en pleno momento de incertidumbre global, que es lo que las calificadoras, más allá de subir la nota, enuncian en su comunicado. Uno, son los altos niveles de inversión que el país registra y su resistencia a un entorno mucho más hostil externo. Eso es lo que las agencias, tanto Fitch como Standard & Poor's, señalan en su informe. Ahora, hacia adelante, ¿cuál es la proyección? Nosotros estamos convencidos que evidentemente el mundo va a mejorar y eso es una apreciación que no solamente la comparte el Banco Central, sino las principales entidades internacionales. Y si el mundo mejora en su crecimiento, eso va a jalar a nuestro sector exportador. Segundo aspecto, la entrada en operación de importantes proyectos mineros. Tercero, el inicio de importantes obras de infraestructura, megaproyectos. Cuarto, una mejora sostenida en las expectativas de los agentes económicos. El día de hoy se ha publicado en la última encuesta de la confianza de los consumidores y se ve una recuperación. Y por tercer mes consecutivo, la expectativa empresarial se recupera. Y el último aspecto es que hemos llevado adelante una política fiscal expansiva para poder mitigar el menor crecimiento que viene de afuera, tanto la política fiscal como la política monetaria recientemente. Entonces, obviamente, tenemos grandes retos, y en esto me voy a referir cuando hable de los temas de inversión, APP y competitividad, pero esa es la realidad, esos son los datos duros. Déjeme pasar, señor presidente, al segundo punto, que tantas veces se ha mencionado, de que no ejecutamos el presupuesto. Y voy a referirme al presupuesto de inversiones del Gobierno Nacional, porque muchas veces cuando uno habla de la ejecución de los niveles de gobierno regional y local, son saldos que se incorporan al presupuesto modificado y que finalmente puede ser un tema contable. Vayamos directamente a los datos comparativos, tanto en términos absolutos como en términos de ejecución, de lo que el Gobierno Nacional invierte. Y voy a ir dando los datos precisos. ¿Cuánto se invertía en el Perú el Gobierno Nacional en el año 2006? 3.150 millones de soles. ¿Cuánto vamos a invertir este año? 10.500 millones de soles. ¿Cuánto era la ejecución en el 2006 del Gobierno Nacional? 67%. ¿Cuánto va a ser la ejecución del Gobierno Nacional al cierre de este año? 83%. Y esto es por encima del 82,1% del 2012 en ejecución, del 81% del 2011, del 80,7% del 2010, del 80,2% del 2009 y del 53,5%, etcétera. Una tendencia de mejora en la ejecución de la inversión pública a nivel del Gobierno Nacional, con montos que hoy en día son 3 veces mayores de lo que había hace pocos años. Entonces, obviamente hay un esfuerzo mayor que se tiene que hacer de mejorar la ejecución, porque si uno solamente mira la ejecución presupuestal, es un tema contable, señor presidente. Hay que ver el avance físico de la obra, y los problemas que encontramos son en la ejecución misma de las obras de inversión en los 3 niveles de gobierno, y a ello debemos abocarnos.
Pero decir de que acá hay montos de 20.000 millones de soles que van a retornar es falso. Y las cifras así lo demuestran, señor presidente. Pasando al tercer tema, que tiene que ver con lo que se refiere al canon, al gravamen minero, y referirme a algunos aspectos que estoy seguro que el Premier, con mayor conocimiento del terreno, va a responder en términos del enfoque hacia la descentralización. Con respecto al gravamen minero, que ha sido aludido muchas veces, y el impacto que tiene esto en recentralizar recursos. Voy a referirme al tema numérico y voy a referirme a hacerles recordar, por su intermedio, a la representación nacional, cuál fue el objetivo del gravamen minero. Hasta el segundo trimestre de este año se ha registrado una recaudación por los conceptos de gravamen minero e impuesto especial a la minería de 3.500 millones de soles al tercer trimestre del año corriente. Ahora, estos recursos, ¿a dónde se dirigen? Estos recursos se utilizan en un 100%, señor presidente, a compensar el hecho de que muchas regiones del país y gobiernos locales del país no tienen canon. Es una forma de poder nivelar y dar recursos y tener un esquema de poder dar recursos a proyectos de inversión pública en jurisdicciones que no tienen canon. En un 100%, señor presidente. Ahora, ¿a qué responde la caída del canon que hemos visto? Evidentemente responde a una caída en los precios, a un incremento en los costos, a una apreciación del tipo de cambio que se ha registrado y al hecho de que ha habido proyectos que han sido paralizados y que hoy en día aquellos que reclaman mayor canon son los que han visto afectados la puesta en marcha de importantes proyectos mineros en el país. Ante la pregunta que el gravamen minero está, de cierta forma, reduciendo la base imponible por el cual se calcula el canon, que es el impuesto a la renta, el efecto en promedio es de 10%, y esto ha sido más que compensado con transferencias de RO para evitar de que haya una merma. Obviamente este 10% es un promedio. Van a haber jurisdicciones como el Cusco, donde esto es 3%, y otras que es más, pero en promedio es 10%, pero hemos procurado usar estos recursos y que ni una obra, digamos, se paralice. E incluso ante esta merma de recursos del canon con respecto al presupuesto de apertura, el Gobierno Nacional ha puesto a disposición 800 millones de soles, 300 millones de soles distribuidos de manera uniforme, que son 8 UITs, a todos los gobiernos locales y los gobiernos regionales afectados por todo tipo de canon, petrolero, minero, todo tipo de canon, y se le ha puesto a disposición 500 millones de soles en bonos, que hasta la fecha están financiando 300 proyectos de inversión pública que estaban en ejecución, a la fecha. Obviamente que depender de recursos fluctuantes nos obliga a tener que darle predictibilidad a estos recursos, y eso es parte de la reforma que probablemente el Premier va a hacer alusión cuando mencione esta decisión del Gobierno de no solamente mejorar la equidad de la distribución dentro de una región determinada, sino de procurar un flujo estable de recursos con respecto a la renta que se reparte vía canon. El cuarto aspecto, señor presidente, por su intermedio, tiene que ver con los proyectos de proinversión, las APPs. ¿Por qué se retrasan? ¿Cuáles son los montos? A ver, pongamos las cosas también en perspectiva. En el quinquenio pasado, señor presidente, del 2006 al 2011, el total de APPs que se adjudicaron fueron de un total de 8.000 millones de dólares en total, APPs. Hasta la fecha, incluyendo los 4 proyectos que se van a adjudicar en el mes de diciembre, que incluyen el nodo energético, la línea de saneamiento de Provisur, el tendido de fibra óptica y el proyecto Chavimochic, que en su conjunto suman 2.000 millones de dólares, habremos adjudicado 5.000 millones de dólares a la mitad del gobierno del presidente Humala. 5.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que está pendiente de acá al cierre del 2014 o incluso antes? 11 proyectos por 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos en una cifra que está ya duplicando el monto
de adjudicaciones por APPs que se entregaron en la administración anterior. Obviamente que esto es insuficiente, porque la brecha que tenemos en infraestructura es enorme. Esto es insuficiente y tenemos que agilizar los procesos. ¿Por qué se postergan estos proyectos? Obviamente tenemos que hacer un balance y un equilibrio entre la celeridad, por un lado, pero por otro lado tenemos que asegurarnos de que sea un proceso competitivo, porque son proyectos de gran envergadura, señor presidente. Sería vergonzoso poder otorgar un proyecto de concesión de más de 5.000 millones de dólares y tener 1 o 2 postores. Tiene que haber competencia, porque estamos hablando de proyectos que tienen un nivel alto de cofinanciamiento y que requieren que haya competencia. Y esto es un proceso interactivo entre los postores, digamos, que van dando sus inquietudes, y lo que estamos procurando, un tema que hemos aprendido en lecciones del pasado, es de asegurarnos que los compromisos que el Estado va a asumir se cumplan, en particular en lo que es el saneamiento físico legal de los predios, que hacen parte importante de muchos proyectos de APP. La Oficina Especializada de Seguimiento de la Inversión Pública, hasta la fecha, ha estado trabajando con una cartera de más de 60 proyectos por 25.000 millones de dólares, más de 10 puntos del PBI. Y hasta la fecha ha logrado destrabar proyectos de hasta 5.000 millones de dólares en diversos sectores, señor presidente. Y no solamente es un seguimiento constante que se hace, sino se trata de que esto se vaya a ir institucionalizando y que se vayan emergiendo normas que permitan modernizar e ir desregulando y despapelizar, como fue mencionado por el Premier, señor presidente. Por último, los temas de competitividad. Evidentemente que la agenda de productividad, de competitividad, de industrialización, de agregación de valor, es una agenda importante que va a sustentar el crecimiento de mediano plazo del país. Pero acá, señor presidente, quisiera mostrar de que acá tenemos que redoblar los esfuerzos, justamente porque ahora el esfuerzo interno va a pesar más de los factores externos. Hasta la fecha, de las 60 metas específicas puntuales que el Consejo Nacional de Competitividad, en un esfuerzo concertado, público, privado, academia, 60 metas, al mes de septiembre se ha cumplido el 75% y todavía falta el cumplimiento del último trimestre del año. Y con respecto a este estancamiento o paralización, digamos, estancamiento o retroceso en los índices de competitividad, voy a ser muy específico en este tema. En el índice Doing Business, donde ha habido un retroceso en las posiciones, puesto 42 de 189 países, el factor principal que explica esta caída ha sido un incremento en los costos de licencias de construcción, básicamente por una manera desordenada en la cual los gobiernos locales, digamos, otorgan estas licencias, y es un impedimento evidente para el buen funcionamiento de los negocios y el entorno, el ambiente para hacer empresa en el país. Y con respecto, y con esto termino, señor presidente, el estancamiento que hemos tenido en los índices de competitividad, están los temas de fondo, capital humano de calidad, y en este sentido son las reformas que el Gobierno Nacional está llevando adelante en educación, en salud, en tener un Estado más efectivo, en infraestructura, donde estamos, como dije, redoblando los esfuerzos para poder ir cerrando en negociaciones público-privadas, y en institucionalidad, donde cada día retrocedemos más, señor presidente. Y obviamente ese es el gran desafío, construir instituciones sólidas y obviamente que la población sienta confianza y que los inversionistas no nos den una prima de riesgo que antes no la teníamos por factores meramente institucionales que son muy difíciles de cambiar, pero que son esenciales para sostener el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Ministro del Interior, Walter Albán. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, congresistas de la República. Solo para informar sobre algunas cuestiones puntuales que han sido planteadas a lo largo de esta jornada. En primer lugar, respecto a la comisaría de Ayabaca, se me informa que en efecto se encuentra en pésimo estado.
se han realizado gestiones con el municipio de Ayabaca para cubrir los costos del alquiler hasta diciembre. Eso es un tema que fue planteado por el congresista Juan José Díaz Llós. Señor presidente. Permítame terminar con la información y con todo gusto si usted insiste. El Ministerio del Interior ha formulado ya un proyecto de inversión para una comisaría integral. En estos momentos el estudio se encuentra todavía a nivel de perfil, pero está previsto que en 6 meses pueda llevarse a cabo la ejecución. El tema está entonces en que entre diciembre y el momento en que esté habilitada la comisaría, el propio Ministerio del Interior ha previsto cubrir los costos del alquiler. Es la información que tengo que ofrecer sobre este punto en concreto. ¿Insiste usted, señor congresista? Con la venia de la presidencia. Continúe, congresista. Congresista, una primera interrupción. Brevísimo, presidente. Ojalá que se cumplan los plazos. Simplemente recordarle, el plazo es hasta el 31 de diciembre. Estos policías, cumplido el 31 de diciembre, tendrían que ir a la calle. Y por supuesto que está en pésimas condiciones porque es una casa alquilada y la alquilan como cada 6 meses. Los delincuentes de la carceleta se escapan por los techos porque las calabinas ni siquiera están aseguradas. La reja de la carceleta la han tenido que pagar los policías, porque si no, efectivamente tampoco tendrían ni siquiera carceleta en esa comisaría. Señalar ese, entre otros requerimientos, y le decía los plazos porque el señor Pedraza, que lo antecedió en el cargo, me dijo, por ejemplo, que la comisaría del Obrero en Sullana iba a estar lista en marzo con documento en mano. Llegamos a diciembre y me siguen contando lo mismo, sus mismos funcionarios que seguramente usted los acaba de conocer, que está en perfil, que está en proyecto. Ojalá que se le haga seguimiento y que no se quede con lo que le ha dicho el señor Pedraza, seguramente que están trabajando para nuevas comisarías. En la práctica eso no está funcionando al interior del país, mucho menos en mi región. Gracias, presidente. Continúe, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tendré presente lo que usted ha señalado. En relación a otro tema que planteó el congresista Renzo Reyardo, respecto a 62 efectivos de la Policía Nacional que no habían cobrado un importe por conceptos de viáticos o bonificaciones. Se me ha informado de que la gestión efectivamente ha sido lenta, problemas que tienen que ver con normatividad en generación de gasto público, pero que esta mañana ya se hizo el giro y yo me comprometo a que esto sea cancelado en las próximas 48 horas. En cuanto a lo que señaló la congresista Cuculiza, el problema de que algunos policías les eran exigidas boletas de pago para poderles reconocer los viáticos, y ellos no obtienen las boletas de pago en muchas de las zonas en las que tienen que prestar su servicio. Creo que este es un tema doloroso, penoso. Tenemos que ver la manera de modificar la reglamentación, porque si bien hay que cuidar los recursos del Estado, no podemos dejar a la policía en una situación como la que ha sido descrita. No puedo comprometerme a un plazo inmediato porque conozco de reglamentación pública, conozco de la normatividad en lo que toca a reglas de presupuesto público para gasto, y eso demanda entonces toda una coordinación previa. Pero sí me comprometo a trabajar intensamente para arreglar este tema, porque me parece muy grave que una situación así se tenga que estar presentando. Respecto a otros asuntos que han sido planteados también como requerimientos de información o planteamientos de problemas que deben ser atendidos, prefiero no adelantar ahora una respuesta porque no tengo la suficiente información, pero me comprometo a que a cada uno, cada una de los congresistas que han planteado estos puntos les llegará una nota de respuesta con la información que tenga en este momento y, por supuesto, un seguimiento a lo que haya que comentar hacia adelante. Señor presidente, permítame solamente señalar que esta es la primera oportunidad en que en esta función que acabo de asumir me dirijo al Congreso de la República. Más allá de las expresiones por momentos ásperas o el debate que
suele ser intenso en todos los congresos de países democráticos, creo que se han dado también oportunidades de escuchar planteamientos, críticas, sugerencias, que sin duda serán muy útiles para poder construir las soluciones, para poder buscar los caminos que habrá que seguir para atender un tema tan complejo como el que ya se ha mencionado aquí en relación al sector interior. Se han formulado algunos cuestionamientos a mi persona, propio de toda democracia y de lo que corresponde también discutir en un parlamento. Solo quisiera hacerle una precisión al congresista Aguinaga. No he tenido nunca la oportunidad de pisar la Corte Interamericana y por tanto no he podido defender ni a la persona que usted mencionó ni a ninguna otra. Debe haber un error en las fuentes. Tiene una segunda y última interrupción, señor ministro. Señor ministro, esta es la sentencia en el proceso Lori Berenson contra el Perú, versus el Perú. Y el tribunal estuvo conformado por Sergio García Ramírez, Alirio Abreu Burelli, Oliver Jackman, Antonio Cansado. Y le recuerdo que el juez Cansado es el que señaló que los terroristas peruanos eran como Juana de Arco. Y usted hace una declaración fedateada. En todo caso se la hago llegar. Qué pena que haya perdido la memoria. El 29 de abril del 2004, el presidente dictó una resolución mediante la cual dispuso que el testigo Walter Albán Peralta rindiera su declaración ante fedatario público. Y esta declaración fedateada, usted sale a favor de Lori Berenson y le señalo lo que dice. Durante el gobierno del señor Alberto Fujimori se diseñó y... Continúe, señor ministro. Hay acuerdos de que... Hay un acuerdo de portavoces, señor ministro. Continúe y se ha cumplido desde el comienzo. Discúlpeme, señor congresista, yo había entendido primero que usted aludía a una participación mía como abogado ante la Corte Interamericana. Ahora entiendo a qué se refiere. Le pido entonces que me dé el plazo suficiente para precisar eso. A través de la presidencia, perdón. Bien, era solo una precisión por un hecho que de todas maneras me interesaba dejar en claro. Pero los otros cuestionamientos se han referido más bien a cuestiones ya referidas a la idoneidad para ocupar un cargo, por lo que supone la tarea que me ha sido encomendada. Creo que es natural que estos cuestionamientos se presenten. Creo también que es importante reconocer, sin embargo, que esa complejidad hace, y es un tema que lo tuve muy presente antes de decidir aceptar el cargo, hace difícil que haya alguien que podamos decir, o haya muchas personas que podamos decir que tienen todas las calificaciones y conocimientos suficientes para garantizar un resultado exitoso. Yo tomo nota de esas preocupaciones y espero, sinceramente, que esta crítica la pueda revertir en los hechos. Hay que construir confianza y esa ha sido una de las razones por las que acepté este encargo. Como lo dijo en su presentación el señor primer ministro, este es un momento difícil para el país y se espera de todos que pongamos de nuestra parte para abordar los temas centrales que son temas de Estado, que no son temas de solo el gobierno. El gobierno tiene una enorme responsabilidad, pero en todo Estado democrático el Estado funciona con un solo objetivo: servir a la ciudadanía. Y más allá de las diferencias, estoy seguro que hay un punto de denominador común en todas las personas que aquí están presentes. Es cómo realizar ese objetivo de servir a la ciudadanía. En eso quiero también confiar y reiterando el pedido que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, pedirles a todas las bancadas su colaboración. Estoy seguro que el éxito de una gestión como la que me corresponde realizar, por supuesto que tiene que ver con un trabajo de conjunto
con el gabinete en el cual formo parte ahora, pero sin duda es mucho más importante también lograr concertar esfuerzos en el Congreso de la República y, por supuesto, en otras entidades del Estado. Haré lo mejor que pueda para llegar a esos entendimientos, a esa concertación. Necesitamos trabajar juntos, pero particularmente en un tema que todos y todas aquí han reconocido como central: seguridad ciudadana. Enfrentar este problema que es tan grave en el Perú en este momento reclama el concurso de todos. Busquemos dónde encontramos aquellos consensos que nos permitan avanzar en lo inmediato, paralelamente, sin descuidar lo que toca al mediano y largo plazo, con un plan que efectivamente nos pueda revertir la situación que ahora tenemos. Por último, solo quisiera señalar, señor presidente, que en rigor esta tarea en gran medida corresponde a la Policía Nacional y yo me siento comprometido con ellos. Para servir a la ciudadanía tengo ahora que servir a la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, Daniel Figalo. Interrupción, congresista Lourdes Alcorta. Una pregunta, efectivamente. El ministro del Interior actual abogó por Lori Berenson contra el Perú. ¿Eso es verdad realmente? Gracias, Premier. Ministro de Justicia, continúe. Gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a toda la representación nacional en este momento histórico e importante de la investidura del gabinete. Hay cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y los aspectos penitenciarios. Hay que recordar que el asunto penitenciario y el problema penitenciario es un asunto ya endémico, un problema endémico en nuestro país. No lo podemos negar, pero forma parte de una cadena de problemas. Una cadena que comienza con el elemento preventivo en los niños, en los adolescentes, continúa con el asunto vinculado con la apropiación de los casos a partir de la intervención del Ministerio Público, el Poder Judicial, medidas después represivas y medidas resocializadoras que probablemente no están causando el efecto deseado. Todo es una cadena, pero dentro de esta cadena aparecen fórmulas que permiten brindar luces o brindar espacios de reflexión para lograr crear programas o planes de mediano y largo plazo para romper la cadena del delito, para poder recuperar aquellos espacios y aquella ciudadanía que requiere el reconocimiento de sus deberes y de sus derechos. Precisamente este Parlamento aprobó la norma que creó el Consejo Nacional de Política Criminal. Ese es el espacio en donde se producen esos momentos y esos planes que deben ser ejecutados por todos los órganos involucrados en esta gran cadena. Es más, la ejecución de estos planes tiene que ser en el ámbito de lo nacional, de lo regional y lo local. La comunidad entera tiene que involucrarse. De ahí la riqueza de aquella concepción de la llamada CONAPOC que produce esta planificación y estos espacios de reflexión. Muy bien, pero sin embargo hay medidas concretas que se tienen que realizar y esas medidas concretas acusan la necesidad de una situación impostergable. Hay 65.000 internos aproximadamente y recibimos una cantidad de espacios para 25.000. Y ha habido normas que provocan una tasa de crecimiento muy intensa, del 11% anual. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos apropiarnos de este problema y generar respuestas adecuadas y rápidas? Nos decía el congresista, por su intermedio, presidente Yehude Simons,
que hay problemas respecto de la clasificación, y claro, la clasificación del interno es trascendental para poder generar el propósito de la resocialización y el establecimiento de su tratamiento. Sin duda, es fundamental saber a dónde va a ir, cuál es el programa que va a recibir. Y claro, si tenemos las cárceles, las prisiones, los establecimientos penitenciarios hacinados o sobrepoblados, no vamos a poder lograr aquel propósito de tratamiento y entonces no vamos a poder lograr tampoco la resocialización que se requiere. Pero además tampoco vamos a poder lograr espacios de seguridad adecuados. Es decir, ese equilibrio entre seguridad y tratamiento es necesario adoptar. Medidas urgentes. ¿Qué hicimos y qué venimos haciendo? Ya este año hemos incrementado 1.818 unidades de albergue. ¿En dónde? En Juanjuy, en Tambopata, Puerto Maldonado, en Trujillo, en Yurimaguas. Se ha invertido también en talleres. ¿En dónde? En Trujillo, en telares en Yanamilla, en Ayacucho, claro está, en El Milagro. También hemos mejorado situaciones vinculadas con el traslado, que eran espacios riesgosos, el traslado de los internos, ya sea para el tratamiento médico o ya sea para la realización de audiencias, etcétera. Adquirimos 20 unidades móviles acondicionadas para ese traslado y también 500 buses también para poder generar ese traslado. Necesitábamos más agentes, se han incorporado 400 agentes de seguridad del INPE y al fin de año se incorporarán 505 más. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ser mucho más intensos y la inversión tiene que ser mucho más fuerte. Tenemos que trabajar, como decíamos, también en el elemento preventivo. CONAPOC aprobó el Plan Nacional de Prevención de Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal 2013-2018, que en los próximos días va a ser publicado y el próximo año va a ser ejecutado. La CONAPOC llevaremos una propuesta para que sea ejecutado en unos espacios de alta peligrosidad, como por ejemplo Trujillo, Lambayeque, La Libertad, Lambayeque. Ahora bien, también teníamos problemas de cifras. Para poder abordar el problema necesitamos tener claras las cifras del crimen. Se creó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, presidido por el INEI, y el próximo año generará la homologación y una estadística adecuada, homologada, con datos precisos respecto de cómo está operando en torno a las cifras la criminalidad. Este Parlamento aprobó una norma que fue propuesta por el Ejecutivo, relacionada con el registro de denuncias por faltas contra la persona y el patrimonio. Este registro de denuncias ya está diseñado, ya hay un decreto y lo tenía que aprobar y lo tiene que aprobar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Interior. Dado los cambios que han habido, no se produjo eso y el asunto está en el despacho interior. Me he reunido con el ministro para mañana y pasado analizar el asunto y sacarlo inmediatamente para que entonces ya exista aquella información que produzca esta situación de un registro de faltas y entonces la aplicación de una política criminal que está diseñada en este sentido, aprobada por este Parlamento. También se pidió que se aprueben una serie de protocolos de actuación conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todos los protocolos pedidos por el Parlamento a propósito de la aprobación de la Ley 30076 se han ya realizado. Están ahora en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial para su validación. Hemos trabajado en equipos conjuntos para poder desarrollar esos protocolos de próxima aprobación. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también más infraestructura, es muy poco lo relacionado con la infraestructura. Muy bien, en 2004 ya habremos construido un penal en Chincha y otro en Cochamarca, incorporando 2.376 unidades de albergue más. Además, vamos a rehabilitar otros penales como el Chiclayo, incorporando 821 unidades de albergue, como también en Huaraz, adicionando 210 unidades de albergue, en Tambopata, 204. Pero eso no es suficiente, necesitamos más, la brecha es enorme. Muy bien, construiremos entonces 5 megapenales de más de 3.000
para poder albergar a más de 3.000 internos, aproximadamente 15.500 internos, para todos los, digamos, programas penales dotados de toda la seguridad necesaria y de toda la posibilidad para poder realizar el tratamiento que se requiere. Estos penales estarán listos en el 2015, comenzando en marzo del 2015 en adelante, pero todos el 2015. Se iniciarán las obras el próximo año. Eso además gracias a que el Parlamento aprobó normas que podían posibilitar la celeridad de estos procesos para la generación de los perfiles, de la viabilidad y todo el asunto vinculado con la contratación. También hemos incluido situaciones relacionadas con las iniciativas privadas. Y la iniciativa privada también se suma. Ya hay una iniciativa privada para poder construir un penal y además que reciba a cambio un espacio en donde se encuentre el penal. ¿Cuál es el propósito? Sacar los penales de las ciudades, sacar los penales de Lima. ¿Y qué hacer con los penales de Lima y con la gente de Lima? Ponerlos afuera y recuperar esos espacios para Lima y para otras ciudades también, como Cusco, Quencoro. Entonces, se ha aprobado con proinversión precisamente el camino, el estudio para la convocatoria, concurso para la reubicación de los penales que están en las ciudades. ¿Qué penales nos referimos? Penal de Lurigancho, espacio recuperado para Lima, y penal que saldría a las afueras. Penal de Castro, penal de Chorrillos y la iniciativa pública referida a esta denominada Tincuy Plaza. Pero además es necesario mucho más acciones relacionadas con la política criminal. Un plan priorizado, con APOC aprobado un plan priorizado que comenzará a regir el próximo año y que verá asuntos vinculados con la política criminal en relación a ¿qué? Delitos patrimoniales, que es lo que más aqueja a la comunidad, sicariato, minería ilegal, violación de menores de edad. También la puesta en marcha del Observatorio Nacional de Criminalidad en julio del 2014. También la ejecución del plan, como dije, de prevención de tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal. Pero también tenemos una serie de proyectos normativos, con esto acabo. Hay un proyecto que está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos denominado Proyecto de Custodia de Seguridad, que permitiría fórmulas para poder evaluar si debe salir o no aquellos que están condenados por el delito de terrorismo o violación sexual, a propósito de una evaluación en el momento en que se ha dictado la pena privativa de libertad. También hay un proyecto, que permite la reforma total, incorporar nuevos delitos. Por ejemplo, no hay un delito de conspiración para el terrorismo. Hay un delito para conspiración de tráfico de drogas, pero no hay un delito para conspiración de terrorismo. Este proyecto ha sido presentado por el Ejecutivo también y está siendo estudiado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hay otras más que están en trabajo, como una norma reglamentaria para el agente encubierto, ley de sicariato, etcétera. Señor Presidente, es todo cuanto tengo que informar. Gracias. Bloqueadores y grilletes. El tema de bloqueadores y grilletes está en gestión para su implementación en el 2014, el próximo año, comenzando con los bloqueadores en enero, y hay una lista de 33 penales que se iniciarán. Preferiría no dar detalles yo no respecto al tema de seguridad, y le daría a los congresistas la información a través de la presidencia respecto a ese tema. Y también la iniciativa privada que se está estudiando a propósito de la instalación y la operación de los grilletes o la vigilancia electrónica sin que le cueste un sol al Estado. Este bloqueadores, como dije, inicia este proyecto y su instalación en enero del 2014. Ministra de Salud, Midora Ejavich. Muy buenas noches, señor presidente, y por su intermedio saludar a los congresistas de la República. Quisiera, en aras del tiempo,
tocar algunos puntos que han sido señalados reiteradamente. En el primer lugar, el tema de los decretos legislativos que el Ejecutivo está preparando al amparo de la delegación de facultades que este Congreso tuvo a bien otorgarnos como Ejecutivo. Y para una mejor comprensión de este esfuerzo, déjenme ordenar los decretos legislativos en 4 grupos. En el primer grupo tenemos todos aquellos relacionados con la mejora y el fortalecimiento del propio Ministerio de Salud, de su capacidad como ente rector. En este grupo tenemos, por lo tanto, el decreto legislativo que tiene que ver con la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud y su modernización. Un segundo decreto legislativo que tiene que ver con la creación de un organismo público ejecutor que permita fortalecer la gestión y la modernización de la gestión de los servicios de salud. Uno tercero que también fortalece a la Superintendencia Nacional de Salud, creada al amparo de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, y en ese sentido es un paso adelante en la implementación de nuestra política de cobertura universal a través del aseguramiento. Y un cuarto decreto legislativo que busca darle mucha mayor efectividad al ente rector y al Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional frente a emergencias sanitarias. Este último de suma importancia en tanto se requiere que el ente nacional, la autoridad sanitaria nacional, tenga estos mecanismos para actuar oportuna y rápidamente. Un segundo bloque de decretos legislativos tiene que ver con la acción del Seguro Integral de Salud. Como sabemos, en el país se ha pasado de aproximadamente 30% de población asegurada y en un breve plazo relativamente a otros países y otras experiencias estamos alrededor del 70%. Este avance no es nada despreciable, al contrario, es muy significativo y ha supuesto el mantener una política a lo largo de varios gobiernos. En ese sentido, y para dar pasos adelante en este rumbo, hemos visto necesario fortalecer el Seguro Integral de Salud, por un lado, y por el otro, resolver algunos problemas que nos estaban limitando para dar una mayor cobertura y un mayor acceso más oportuno a algunas poblaciones. Temas, algunos administrativos, de falta de algunos documentos que nos impedían afiliar oportunamente a las personas, y en el espíritu de desburocratizar, despapelar, como dice el Premier, se ha conciliado una serie de mejoras que nos permitirán ser mucho más ágiles. Quiero decir en este tema de ampliación de cobertura que con la ayuda de este Congreso se aprobó, por supuesto, no solamente con la ayuda, el liderazgo de este Congreso, se aprobó la ley de seguro escolar que nos permite ampliar ya la cobertura del Seguro Integral de Salud a los niños de inicial y primaria que atienden a escuelas públicas. Este es ya un paso muy importante en ese sentido de ampliar la cobertura y fortalecer al Seguro Integral de Salud. Con relación justamente al Seguro Integral de Salud, hemos más que duplicado el financiamiento que se canaliza a través de este importante seguro público. Lo recibimos en 500 millones y estamos programando para el 2014 alrededor de 1.300 millones. Es en ese sentido que necesitamos fortalecer a nuestra institución. Además, ya el FISAL está en plena operación del financiamiento y la cobertura de tratamientos de enfermedades de alto costo. Finalmente, hay un tercer bloque de decretos legislativos que tienen que ver fundamentalmente con mejorar los servicios.
y no solamente mejorar los servicios, sino como tuve la oportunidad de explicar aquí en la sesión en la cual fueron aprobados la delegación de facultades, el propósito central de este grupo de decretos legislativos tiene que ver con reconfigurar el sistema de salud que tenemos, reconfigurarlo hacia un mucho mayor énfasis en promoción, prevención, salud familiar y comunitaria, pero también poner mucho más cerca de la población una capacidad resolutiva de segundo nivel que le permita a las familias de los peruanos, de las provincias en particular y las regiones, tener acceso a especialidades básicas que hoy están muy lejanas de sus lugares de residencia. Para lograr esto, además de un decreto legislativo que tiene que ver con la organización y la gestión de estas redes integradas y de una articulación sinérgica muy potente que queremos promover entre salud y educación, es decir, la adscripción de escuelas a microredes y de microredes a escuelas, de forma tal que haya una sinergia entre estos dos sectores sociales en el territorio concretamente. Además de esto, necesitamos fortalecer o impulsar la creación y el funcionamiento de estas redes integradas mediante una política clara de inversión hacia el nivel secundario, hacia lo que ustedes conocen ya como los establecimientos estratégicos que hemos venido planificando con cada gobierno regional y en la mitad del país, apoyando la planificación de cada gobierno regional con sus gobiernos locales. Esto recoge ciertamente una de los principios que ha señalado el Premier en términos de planificar la inversión entre los tres niveles de gobierno y formular políticas consistentes de mediano y largo plazo para orientar los recursos que se requieren para cerrar las brechas, que son muchas y muy inequitativas en el país con relación a la infraestructura, el equipamiento y los servicios en general de salud. También importante mencionar decretos supremos que buscan poner al acceso de la población con mayor facilidad a los medicamentos, particularmente los genéricos, y estamos también elevando a nivel de rango de ley nuestra experiencia de este año en el intercambio de servicios entre el Ministerio de Salud, ESalud, SIS y los gobiernos regionales, una experiencia que nos permitirá hacia adelante efectivamente tener los instrumentos para que las redes sean integradas, es decir, articulando todos los prestadores de un determinado territorio. Finalmente, hay un último bloque de decretos legislativos que tienen que ver con el fortalecimiento de los fondos de las sanidades, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por un lado, y por el otro, lograr equilibrios financieros en el Instituto de Seguridad Social, ESalud. En segundo lugar, quisiera mencionar brevemente el tema de la ejecución presupuestal del Ministerio de Salud. El año pasado, al iniciar la gestión, recibimos la ejecución en un nivel relativamente bajo, alrededor del 17%. Felizmente, esta cifra se pudo remontar y terminamos el año pasado con alrededor de 80%. Haciendo referencia a años anteriores, es importante mencionar que este es un nivel bastante superior a lo que hemos visto en periodos anteriores y esa es la ruta que queremos seguir en los años siguientes. Quisiera hacer una última mención a otra pregunta y comentarios alrededor del tema de cáncer y alrededor del Congreso de Cáncer. Como bien decía la congresista Cuculiza, es de absoluta importancia descentralizar la atención del cáncer en el país, ha estado sumamente concentrada y en este año hemos estado trabajando fuertemente para fortalecer las capacidades oncológicas de varios hospitales de Lima, 8 de ellos y en regiones asimismo. El Congreso de Cáncer fue una oportunidad magnífica para esa descentralización. Este Congreso tuvo la oportunidad de congregar 5 eventos de alto nivel científico y técnico. El 5º Congreso Internacional de Control de Cáncer, que fue sede del Perú y que
fue un esfuerzo muy importante del Ministerio de Salud y del INEN atraer a los mejores expertos del mundo para la realización del 5º Congreso Internacional de Control del Cáncer. Efectivamente, también el primer Congreso Internacional del Plan Esperanza, la reunión bilateral del Perú-Brasil, cooperación técnica para el control del cáncer. El cuarto evento fue la reunión de la Red de Instituciones Nacionales de Cáncer de UNASUR y finalmente el Taller Nacional de Coordinación Intersectorial para fortalecer el control del cáncer. 108 profesionales de Lima y 184 profesionales de 25 regiones del país tuvieron la oportunidad de interactuar con más de 300 expertos internacionales de cáncer, particularmente con un enfoque de salud pública. Y hoy podemos decir que revistas prestigiosas como The Lancet hablan ya del modelo peruano de control de cáncer. También en la prensa internacional, en CNN, hemos visto reportajes sobre la forma en que el Perú aborda el tema de cáncer. Hay otras preguntas puntuales que se han sido solicitadas. Con todo gusto haremos llegar a esta representación nuestras respuestas con la información completa. En aras del tiempo, me permito, señor presidente, terminar aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Inclusión Social, Mónica Rubio. Por su intermedio, señor presidente, quiero saludar a las señoras y señores congresistas y dirigirme al Pleno para reportar sobre las inquietudes y comentarios sobre mi sector. Desde ya lamento lo reducido del tiempo y me comprometo a presentar por escrito respuesta a las preguntas e interrogantes. En primer lugar, señor presidente, yo rechazo enérgicamente la sugerencia de que los niños afectados por enfermedades transmitidas por alimentos en Jaliwarma sean una estadística o un porcentaje. Nada más lejos. Ni un solo caso, repito, ni un solo caso es tratado como una estadística. Todo el tiempo hemos iniciado declaraciones asumiendo responsabilidad por mejorar el programa. Todo el tiempo que cada niño ha sufrido una enfermedad transmitida por alimento, de corazón y de acción, hemos acompañado a estos niños. De esto, los propios profesores y los propios padres de familia pueden dar fe. Repito, ningún niño es una estadística. Yo personalmente doy fe de funcionarios de muy alto nivel que han llamado personalmente a los padres de los niños con enfermedades para hacer seguimiento de cada situación. Aprovecho para aclarar que no hay 1000 niños afectados por enfermedades transmitidas por alimentos. Hay 13 casos en investigación que involucran a 430 niños. Por la seriedad con que hemos tomado estos casos, el 3 de octubre estuvimos aquí en el Pleno para informar sobre el proceso de revisión de Jaliwarma. Aclaramos entonces que revisión de Jaliwarma no equivale a retroceso y no equivale a fracaso respecto del objetivo de llevar alimentación escolar de calidad. Informamos entonces que Jaliwarma iniciaba esta revisión con toda